Los tiempos han cambiado y es que hoy en día volar a otros destinos se ha convertido en algo cada vez más común, ya que las aerolíneas han reformado sus servicios y sus precios. Y en este video vamos a estar hablando acerca de las aerolíneas baratas, cuál es la experiencia, cómo son y si existe algún otro truco que tienen escondido, que tienen bajo la manga, que hacen que nos saquen el dinero que no vemos. Cuando se trata de viajar, las aerolíneas de bajo costo o de low cost son una opción siempre, ya que nos permiten ahorrarnos dinero en el boleto de avión que nos permite utilizarlo durante el viaje. Y para mí son una gran salvada y las utilizo muchísimo, porque yo soy un tipo de viajero que trata de ahorrar en cosas como los boletos de aviones, como muchas veces hasta en hospedajes, para tratar de aprovechar al máximo todo el presupuesto que tengo para el viaje. Pero la pregunta es, ¿cómo hacen las aerolíneas de bajo costo para ofrecer un tiquete de bajo costo? Las aerolíneas de bajo costo logran tener esos precios que son tan competitivos, ya que quitan ciertas cosas que normalmente venían incluidos dentro de un boleto de avión, como por ejemplo las maletas, la elección de asientos, comida dentro del avión, incluso hasta el check-in. Muchas de estas aerolíneas tienen ciertos costos que son ocultos o que no son tan visibles para las personas, ya que estábamos acostumbrados a tener el típico boleto de avión que incluía una maleta que iba chequeada, más un bulto adicional, que es un artículo personal, que te daban comida en el avión, y esas cosas pues las fueron quitando. Básicamente estás pagando únicamente el boleto donde te transportas en el avión. Tuve una experiencia donde pude leer en las letras pequeñas que viajando con una aerolínea de bajo costo, que si usted no hacía el check-in en la página o en la aplicación, y si usted lo llegaba a hacer personalmente con un agente en el aeropuerto, cobraban $25. Pude ver otro caso donde si usted no llevaba su check-in impreso, también aplicaba el cobro de los $25, lo cual por cierto me parece absurdo pagar $25. Mucho del negocio de estas aerolíneas está en cobrar de extra cuando llevas maleta. Ellos eliminaron el hecho de que puedas llevar una maleta chequeada, la típica maleta grande, esta que estás viendo en pantalla, y solo te permiten llevar una maleta como esta, que tiene que cumplir pues ciertas medidas y cierto peso también. Tienen que ir colocadas debajo del asiento. Así que en el momento que necesites registrar una maleta, probablemente sea muy cara. Incluso llevar otro bulto como estos adicional puede costar muy caro, y esos costos muchas veces los vas a conocer hasta el momento que llegas a ingresar al avión, y los costos por maleta van aumentando a medida que usted va agregando más maletas. Probablemente una sola maleta chequeada te cueste alrededor de $30 y poner otra te cueste $60 y así. Y eso es algo que usted se puede fijar en la página de cada aerolínea y puede ver cuál es el costo adicional por llevar una maleta. ¿Y por qué es tan beneficioso para algunos viajeros como lo soy yo? Porque muchas veces nosotros preferimos viajar ligero y andar únicamente con una maleta de espalda, y con eso nos basta. En el momento que agregamos una maleta, ya no es tan aerolínea de bajo costo. Obviamente hablando del costo del boleto, no de la experiencia de la aerolínea. Vamos con la selección de asientos. Muchas veces estas aerolíneas no te permiten seleccionar los asientos que deseas de manera manual, ya que si lo haces va a tener un costo adicional, por lo que viajeros como yo preferimos sentarnos de manera random en cualquier lugar del avión. Lo importante es que nos lleve. Muchas veces seleccionar el asiento va a adicionar a tu boleto unos cuantos dólares, desde 20, 30 hasta $60 o más. Así que si usted es de las personas que le gusta ir en la ventana, tiene que dejarlo a la suerte.
Otro de los gastos que tal vez no está contemplado entre las personas que buscan boletos baratos es que en caso de que tengas que hacer un cambio en el itinerario, en caso de que usted tuvo un contratiempo, en caso de que usted tuvo un problema y tiene que cancelar o mover la fecha o hora del vuelo, le va a salir muy caro. Incluso le puede llegar a costar hasta el doble de lo que pagó la primera vez por el boleto. No les voy a mentir, son las, no sé si se ve bien, son las 4:36 de la mañana. Estoy en el aeropuerto desde las 2:40 sin nada que hacer, así que qué hecha que existe este tiempo para poder hacer este video. Estoy cansado, no dormí la noche anterior. También me estoy muriendo de hambre y quiero un café. Por estar grabando casi no me doy cuenta de que ya estamos abordando el avión, así que esto va a ser lo próximo. Vamos a ver qué tal es la experiencia y cómo se ven los asientos, cómo es el avión por dentro y qué incluyen o qué ofrecen. Vamos. Asientos, lo único que tienen es una mesita, está un poco sucia por cierto, pero justamente lo necesario. Entonces, de plástico, el recubrimiento no es tan esponjoso, pero para un vuelo de 2 horas está bien. Ok, venimos bajando del primer vuelo. Hablemos un poco de la comida. No hay mucho que hablar porque no hay. No espere snacks, no espere refrescos, Coca-Cola, nada, porque no los incluye. Todo lo que hay ahí en el menú obviamente va a ser con un costo adicional y muchas veces es un poco carito. La experiencia con el sobrecargo fue muy buena, una persona bastante cómica y se agradece. También he topado con personas muy amargadas, pero es lo normal, así que todo bien. Si les voy a contar algo, hay muchas personas que siempre buscan como la calidad y el confort, estar bien cómodos. Creo que en este tipo de aerolíneas no lo va a encontrar porque los asientos, pues como ya los pudieron ver en el video, no son tan extensos. La espuma que recubre el asiento no es tan gruesa, entonces no son tan suaves. No les voy a mentir, si es muy cansado. Normalmente los vuelos que se toman este tipo de aerolíneas son de 2 horas, 3 horas, 3 horas y media, 1 hora y media, por lo cual usted puede valorar si estar tan cómodo y tener una pantalla es tan innecesario. La aerolínea cumple totalmente con llevarlo a usted al destino, pero si es muy cansado no poder dormir, no poder reclinarse hacia atrás, eso sí es un poco cansado. Tenemos 2 horas más en una aerolínea de bajo costo, como nos va en el segundo vuelo de allá. Y bueno, hemos llegado. La experiencia estuvo regular por los asientos porque son pues bastante incómodos, pero llegamos, eso es lo más importante. Así que llegamos al final con este video. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de las aerolíneas de bajo costo, las usan o no las utilizan del todo, y nos vemos en otro video.